Buen día. Mi grupo está conformado por Paola Borrero, José París y Ana Velasco, de la sección B y C del profesor Germán Paredes, explicando nuestro proyecto titulado Hábitos alimenticios y tipos de alimentos que posiblemente aumenten los niveles de proteína C reactiva en estudiantes de medicina entre los 18 y 25 años del municipio Libertador. La proteína C reactiva es considerada como un biomarcador que se activa en el cuerpo humano como respuesta a los procesos inflamatorios, tanto crónicos como agudos, y se relacionan con enfermedades crónicas no transmisibles. Investigaciones iniciales dieron como resultado que este biomarcador es producido a nivel del hígado como una señal interna en el organismo ante una posible inflamación. Posterior a ello, una serie de estudios inmunohistoenzimáticos otorgaron valores cuantitativos a la PCR. Distintos autores han podido determinar otros posibles factores influyentes en los niveles de PCR, como lo son la alimentación, los tipos de alimentos y los hábitos alimenticios, ya que la forma en cómo nos alimentamos es determinante en la homeostasis del cuerpo humano, logrando influir en los niveles de PCR y más cuando se trata de alimentos procesados, azucarados y con altos niveles en grasas, que es lo que mayormente consumen los estudiantes en su dieta por distintas causas. Una de ellas, la más común, es la falta de tiempo. El interés que persigue la investigación no es más que analizar la forma de alimentación de los estudiantes y ver cómo se relacionan con los niveles de PCR. Conseguido eso, se buscará comparar este tipo de alimentación con un patrón de referencia para ver si esta alimentación está influyendo en dichos niveles. Así, con los resultados obtenidos, dar paso a sugerir una dieta que permita los niveles de PCR mantenerlos dentro de los valores normales y así evitar daños colaterales. Los hábitos alimenticios y las decisiones que tomamos de cómo ejecutarlos son determinantes en el estado de salud, donde la alimentación es la principal causa de enfermedades crónicas en niños, jóvenes y adolescentes, siendo así una de las bases fundamentales de la vida y la salud, donde posiblemente es un elemento que incide en los niveles de este biomarcador. Por ende, un factor que se debe estudiar para la prevención de enfermedades crónicas relacionadas con esta proteína. Entonces, conociendo qué es la PCR, puede decirse que este biomarcador puede prevenir futuras enfermedades, entre ellas las cardiovasculares, como lo expone la OMS, es la principal causa de muerte de personas adultas en el mundo. En el caso de Venezuela, la dieta de la población está formada principalmente por carbohidratos en gran proporción, proteínas y bajo consumo de frutas y verduras. En el caso de los estudiantes, estos datos se ven alterados, pues las jornadas de estudio demandan menos tiempo para la preparación de estos alimentos y así optan por ingerir altos niveles de grasas saturadas y azúcares, lo cual influye en su salud inmediata como en la futura. Dependiendo, si los niveles son altos van a indicar una posible alerta a una patología, o si son bajos, tienen poca probabilidad de padecer alguna de estas en algún futuro cercano. Allí la importancia de mantener estos niveles equilibrados para asegurar una adecuada homeostasis del cuerpo. Asumiendo así como objetivo general describir los hábitos alimenticios y tipos de alimentos que posiblemente aumenten los niveles de proteína C reactiva en estudiantes de medicina entre los 18 y 25 años del municipio Libertador. Y para llevarlo a cabo, la ayuda de los objetivos específicos, los cuales son: el primero, describir las características sociodemográficas, sexo y lugar de procedencia de la muestra a estudiar. Segundo, identificar hábitos alimenticios y tipos de alimentos que contienen proteína C reactiva. Tercero, clasificar los tipos de alimentos que contienen proteína C reactiva en la ingesta de estudiantes de medicina entre los 18 y 25 años del municipio Libertador.
La justificación a todo esto es que la alimentación del ser humano está relacionada con las condiciones ambientales y culturales donde se desenvuelven. De ahí que Venezuela tenga características muy particulares en su dieta, que incluye alimentos que son propios de cada región, y esta, a su vez, viéndose severamente comprometida tanto por las dificultades para acceder a los alimentos, como lo es la escasez, la producción y la merma de importaciones por las inflaciones constantes. En el caso de los estudiantes, esta dieta se ve influenciada por la dinámica que adquieren al momento de cursar estudios. A esto se suma la transculturización y que una proporción amplia de estos abandonan el hogar y emprenden una vida de forma independiente. Estos cambios en la dieta de los estudiantes generan un problema en su condición de salud. Por tal motivo, ha sido foco de numerosas investigaciones, pues la prevalencia de ciertos grupos alimenticios en la dieta, falta de tiempo para una preparación adecuada de los alimentos, el factor socioeconómico e incluso el desconocimiento de la preparación de estos mismos han afectado a la salud de los estudiantes. La proteína C reactiva ha sido estudiada por años desde muchos enfoques, pues se ha visto como un factor determinante en problemas cardiovasculares, respuestas inflamatorias y enfermedades cerebrovasculares. En este sentido, Espartaza titula su investigación Relación de la ingesta de grupos de alimentos con la proteína C reactiva en adultos sanos en la ciudad de Mexicali, Baja California, México, bajo un estudio científico descriptivo de corte transversal. Los resultados arrojados demuestran el promedio de concentración de PCR en la población, donde el consumo de frutas, vegetales, lácteos, carnes tuvo una variación significativa, mientras que los cereales de forma equilibrada. Al mismo tiempo que los aceites y grasas sí mantuvieron una relación directamente proporcional con el aumento de PCR. Se puede concluir que el mayor consumo de frutas y verduras reduce los niveles de PCR, posiblemente porque estos tienen una acción antiinflamatoria. Resulta oportuno mencionar el estudio realizado por Des, Seddon, Milton, Klein, titulando su artículo Significativa asociación entre degeneración macular y niveles elevados por proteína C reactiva. Este estudio observa la elevación en los niveles de PCR bajo la influencia no solo de la degeneración macular relacionada con la edad, sino también cómo se ven relacionadas patologías cardíacas y cerebrales con el aumento de esta proteína. Los niveles de proteína C reactiva fueron muy elevados en participantes con avanzada DME que en quienes no, incluyendo factores como tabaquismo, alimentación, IMS y edad. Se encuentran los estudios de Barrio, Mirtin, Salin y Díaz. En su artículo de Proteína C reactiva, su relación con el estado nutricional y perfil lipídico en mujeres postmenopáusicas. El objetivo de esta investigación fue determinar los niveles séricos de PCR, su relación con el estado nutricional y perfil lipídico en mujeres postmenopáusicas venezolanas. Del mismo modo, empleando el método de Gibson para una evaluación bioquímica y antropométrica, los datos fueron procesados mostrando como resultado que las mujeres con obesidad y altos niveles de lipídicos tienen el triple de riesgo de padecer una ESB, enfermedad cerebrovascular, por el hecho de que los niveles de este biomarcador estaban alterados 3 veces más que una persona con peso normal. Los hábitos alimentarios saludables se deben iniciar en el periodo de lactación, inicio de ingesta de alimentos sólidos a los bebés, donde las principales reglas son enseñar a consumir alimentos saludables y crear un horario alimenticio. Los hábitos alimentarios se entienden como un patrón de consumo adaptado paulativamente a gustos y preferencias personales. Según Rojas, también se le llama régimen alimentario. De tal forma, ayuda a disminuir niveles de estrés, peso corporal y cambios bruscos de humor. Asimismo, a prevenir enfermedades cardiovasculares, endocrinas y diabetes. La proteína es clase importante de moléculas que se encuentra en toda célula viva. Está compuesta por una o más cadenas de aminoácidos, donde cumplen función en la célula, estructurales y mecánicamente. Ahora bien, la proteína C reactiva es producida por el hígado y entra en el grupo proteico reaccionantes de fase aguda, donde principalmente se envía al torrente sanguíneo en respuesta a una inflamación.
es una herramienta como marcador inflamatorio. Además, clínicamente es empleada en pruebas rápidas ante presunción de infección bacteriana y evalúa la progresión de una enfermedad autoinmune. Enfoque, tipo y diseño de la investigación. El enfoque de nuestra investigación fue cuantitativo, que como lo define Arias en el año 2012, se basa en la recolección y análisis de los datos respondiendo a la pregunta de investigación y confiando en el análisis numérico para esto. Al utilizar en nuestra investigación una encuesta, se buscaba una perspectiva más crítica, apoyándonos en la estadística descriptiva para alcanzar el objetivo. El tipo de investigación se define como descriptivo, por el hecho de que los datos fueron recopilados en un momento único, específicamente sus características, propiedades y rasgos de importancia, empleando el instrumento de recolección de los datos. Finalmente, el diseño se define como no experimental, dado que no hubo una manipulación directa de la variable, y de corte longitudinal y prospectivo, por el hecho de que la muestra se le hizo un seguimiento a la muestra para ver los efectos que tenía el fenómeno de estudio en los individuos. Las variables en base a los objetivos fueron características sociodemográficas de los estudiantes de medicina del municipio Libertador, Estado Mérida, en edades comprendidas entre los 18 y 25 años. Los hábitos alimenticios y los tipos de alimentos que influyen en los niveles de proteínas C reactivas y la ingesta de alimentos. Para su evaluación se emplearon 22 ítems. Población y muestra. Nuestra población estuvo conformada por los 235 estudiantes de la corte de primer año de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes en el municipio Libertador, Estado Mérida. Para la muestra se aplicó una regla de 3 con el fin de calcular el 20% de esa población, quedando nuestra muestra consolidada en 47 estudiantes. Técnicas e instrumentos de recolección de los datos. La técnica empleada en nuestra investigación fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario, el cual se realizó de forma virtual usando los formularios de Google. Se incluyeron los 22 indicadores anteriormente mencionados para así evaluar cada una de las variables. Análisis de los datos. Para alcanzar el objetivo planteado en esta investigación, los procedimientos a realizar para el análisis de los datos fueron los siguientes. Primeramente, el uso del programa SPSS como ambientación Windows para el procesamiento de los datos. Seguidamente, el uso de Excel para la distribución de frecuencias absolutas y porcentuales en base a los resultados obtenidos en cada uno de los indicadores. El tercer paso fueron cuadros estadísticos descriptivos para representar la distribución de frecuencias absolutas y porcentuales obtenidas. Seguidamente, se utilizaron gráficos de barra para comparar las variables y, en base a los resultados obtenidos en cada uno de los procedimientos, se realizaron conclusiones y recomendaciones para así diseñar una propuesta. Finalmente tenemos el cuadro de actividades, el cual resume cuáles serán las actividades a realizar en las próximas 8 semanas, empezando con la revisión del marco metodológico hasta la presentación final de los resultados.